Bienvenidos nuevamente a nuestro altar familiar. Le damos la más cordial bienvenida. En el nombre de Jesús nos reunimos nuevamente para compartirles una palabra de bendición que ha puesto el Señor en nuestro corazón, que esperamos sea de bendición y edificación para nuestros corazones y que siga perfeccionando la buena obra que Jesús inició en nosotros, la cual está titulada o tiene por nombre La Luz de Jesús. Jesús nos dice en su palabra o nos dejó un gran mensaje donde nos decía que Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que si estamos con Él, tendremos vida eterna. Ahora bien, la lectura central para dar inicio a esta enseñanza es Hechos 9, del 1 al 19, donde vamos a leer acerca de la conversión de Saulo, mejor conocido ahora como Pablo de Tarso. Dicen los historiadores, el hombre más grande después de Jesucristo, que se levantó a dar las buenas nuevas y que escribió un gran porcentaje del Nuevo Testamento. Vamos a leer cómo se encontró Saulo con esta luz que resplandeció repentinamente en su vida y que a partir de ese momento, a partir de ese encuentro poderoso con esta luz de la vida, él más nunca volvió a ser el mismo. Nació de nuevo, su vida se transformó y se convirtió en instrumento de Dios para cumplir su propósito aquí en la tierra. Ahora bien, Biblia en mano, nos ubicamos en Hechos 9 y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Para hablarle, un poco, aquí dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, porque Saulo era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, en el versículo 2 dice que, más yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora bien, para ubicarnos un poquito en el contexto. Saulo era un perseguidor de la iglesia, como les dije hace un momento, de Jesucristo. Y en ese tiempo había sucedido que Esteban, uno de los discípulos de Jesús, había sido muerto, apedreado, porque estaba predicando, pues, el evangelio de la paz. Y Saulo estaba allí y consentía con su muerte. Aparte de esto, a raíz de esto, de esta muerte de Esteban, la iglesia se dispersó. O sea, los creyentes se empezaron a dispersar por diversas ciudades y Saulo le pidió a los sacerdotes que le dieran cartas, pues, para él presentarse a las diferentes ciudades y apresar a esta gente y bueno, si era de asesinarlos, y si era de traerlos presos. El hecho es que Saulo era un hombre, ¿verdad?, entendido de las leyes del Señor, porque era judío. O sea, no era cualquier personaje. Saulo era un hombre instruido en las leyes de Dios. Judío, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era también un judío, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. O sea, era un hombre con autoridad. O sea, era un hombre, no era cualquier persona, era un hombre que también conocía la ley. Dice que Saulo era un hombre estricto, conforme a la ley, celoso de Dios, fariseo, blasfemo, perseguidor, injuriador, asolaba a la iglesia y a discípulos del Señor. O sea, él odiaba a Jesucristo y todo lo que tenía que ver con Jesús, él lo detestaba. Y donde veía a un creyente hablando de Jesús, él quería asesinarlo y consintió, pues, con la muerte de uno de ellos, que fue Esteban. Un hombre que dice la palabra que era lleno del Espíritu Santo, pues, y amaba a Jesucristo y lo predicaba. El hecho es que Saulo, dice aquí el capítulo 9, él iba respirando aires de amenaza. O sea, él iba encendido con su misión con las cartas que le habían entregado las autoridades en ese momento a apresar a los creyentes. Y en esa misión, pues, lo que él no sabía era que iba a tener un encuentro sobrenatural y un encuentro con esa luz de vida llamada Jesucristo. Se le apareció el mismo Jesucristo y le pregunta a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Ya lo leímos. Él le pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Y él le dice: soy Jesús, a quien tú persigues, el máximo representante de todo el evangelio. Y Pablo, a pesar de que era un hombre, judío, instruido en la ley, pues fíjense lo errado que estaba. O sea, a pesar de conocer la ley, no aprobaba a Jesús, pues. Ahora bien, tinieblas versus luz. ¿Qué creen ustedes que representa cada una de estas? Las tinieblas representa pecado, inmundicia, oscuridad del corazón, dureza del corazón, falta de perdón, odio, rencor, injuria, blasfemia. La luz representa todo lo opuesto, bondad, benignidad, una persona productiva, próspera, próspera espiritualmente, una persona de buen corazón, buenos valores. La luz representa a Jesucristo y las tinieblas a Satanás. Por eso que Cristo muchas veces dijo:
mírense en su corazón, que si en su corazón hay tinieblas, ¿cómo serán las verdaderas tinieblas? O sea, el infierno. O sea, si hay cierta maldad en nuestro corazón, imagínense cómo estará de podrido allá abajo. Pero allí eso, como tú comentabas acerca de Pablo, Saulo en este momento. Saulo antes de Cristo, Pablo Después de Cristo. Sí. Eso sí es una porque conversión en todos los sentidos. Sí, porque cuando a él en lo natural se le cambió hasta el nombre. Es que mira, cuando yo recibí al Señor y comencé a andar en intimidad con el Espíritu Santo, una de las cosas que Él me reveló es que el Señor a nosotros nos cambia el nombre. Y eso está escrito en la Biblia. Él nos cambia el nombre. De hecho, tú viste cómo a Simón lo llamó Pedro. De hecho, Tomás no era Tomás. Él tenía otro nombre. No, Cefas es el mismo Pedro. Pero así, pues, y cuando el Señor te cambia el nombre, de hecho en el Apocalipsis al final te dice que Él te cambia el nombre y Él es el único que conoce el nombre, más nadie. Pero Él me revela eso es porque en el Espíritu Él nos cambia el nombre y en lo natural. Eso es parte de la transformación que Él hace con tu vida, del cambio. Y generalmente al que Él le cambia el nombre son personas a las cuales Él va a usar de alguna u otra manera. Cuando Él te cambia el nombre también eso se ejemplifica, a lo mejor no, porque ellos siempre le decían Simón, que lleva por sobrenombre Pedro. Fíjate que una de las cosas es que de repente tú antes eras conocido como corrupto o adúltero o mentiroso. Cuando tú vienes a los pies del Señor, Él limpia de tal manera tu nombre y tu vida que ya no eres conocido por ese nombre. Y de hecho, la gente que te conoció, aún teniendo las pruebas, ellos se limitan a llamarte de esa forma, sino que ya te llaman por tu propio nombre. Eso es una forma también de transformarte. O sea, como algo natural, pues. Pues sí, cuando tenemos este encuentro sobrenatural con Jesús, nuestra vida nuestra vida ingresa en un proceso de cambios transformadores que pueden empezar desde el nombre hasta hábitos, creencias, círculos de amistad, conocimiento, derriba muchos argumentos que tú traías, que creías que eran verdad, y resulta que cuando tú tienes un encuentro con Jesús genuino y verdadero, como el que le sucedió a Saulo, te das cuenta que lo que tú conocías no era tan cierto así. ¿Qué fue lo que le sucedió a Saulo? Conocedor de la ley, fariseo, celoso de Dios. Cuando él tiene ese encuentro, cuando esa luz repentina del cielo, la luz de la vida, la luz de Jesús, se encuentra con él o lo encuentra, él conoce la verdad y es liberado pues de toda esa religiosidad que lo caracterizaba. Ahora bien, les preguntaba que lo que creen ustedes que representa la luz y lo que representa las tinieblas. Yo aquí traje una pequeña lista, pero pudiera ser mucho más extensa de lo que representa cada una. Las tinieblas, lo más obvio es que es ausencia de luz, ignorancia, confusión, pecado, muerte, apartados de Dios, ceguera espiritual, enfermedad, desorden, miedo, inmundicia, tormento, opresión y desobediencia. Y la luz representa libertad, comprensión y conocimiento, vida, sanidad, propósito, vista, que es entendimiento, protección, prosperidad, justicia, presencia de Dios, paz, obediencia. Quise poner desobediencia y obediencia, desobediencia en las tinieblas y obediencia en la luz, porque la desobediencia fue lo que le abrió la puerta a las tinieblas, que fue cuando Eva desobedeció el mandato de Dios y pues hizo lo que hizo. Y la obediencia es lo que le abre la puerta a la luz, que en este caso Jesús obedientemente cumplió el propósito para el cual vino acá a la tierra.
Entonces, vean la importancia de la desobediencia, la importancia de la obediencia. La desobediencia maldice y la obediencia bendice. Maldición es tinieblas, bendición es luz. Ahora bien, la luz de Jesús. Vamos a leer Juan 1, del 1 al 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera, la luz de Jesús. También nos dice en Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La venida de Jesús a la tierra representó la luz del mundo, la luz de la vida. Y resplandeció en las tinieblas. Pero lo que dice de Isaías, que como decir, lo que estaba muerto vio luz, porque justamente como dijiste hace un momento, cuando las tinieblas entró a este mundo, cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del Edén, inmediatamente, porque el mundo lo creó, este planeta y el universo y todo lo creó Dios, como decíamos ahorita en Juan. Y en Génesis 1, del 1 al 3, ahí te habla acerca de la creación, de que todo estaba vacío, todo estaba en tinieblas. Y allí es cuando Dios viene y hace la creación, pero todo lo que hace Dios es bueno. Y cuando Dios crea este planeta, crea este mundo y nos crea a nosotros, estamos bajo la cobertura de su reino, bajo la potestad de su reino, su sistema de gobierno. Pero una vez, claro, Él delega todo esto, se lo otorga al hombre, a Adán en ese entonces, pero cuando eso se pierde, inmediatamente Satanás le roba esa autoridad. Es como decir, el título de propiedad de la tierra se la roba Satanás a Adán una vez que peca. Eso inmediatamente invadió este mundo de tinieblas. Y este mundo, por eso le llaman muchos cristianos el reino caído. El planeta entero, el mundo como tal, se convirtió en un reino caído. Es decir, el reino del Señor que había establecido aquí fue caído. Y quien se entronó fue Satanás. Trajo enfermedad, muerte, envidia, egoísmo, chisme. Trajo pobreza, hambruna, cansancio, dolor, sueño. Todo lo que padecemos como seres humanos, porque eso no lo padeció Adán y Eva mientras estuvieron bajo la cobertura divina, mientras estuvieron en el huerto del Edén. Ellos no dormían porque no sentían sueño, su cuerpo no se cansaba. Solo cuando Dios le dio un sueño profundo a Adán para hacer salir a Eva de allí, pero del resto ellos no dormían, no sentían hambre ni nada, comían por hobby, no por hambre, no por apetito, no por satisfacer. Y justamente, por eso es que aquí en el libro de Juan dice que la luz verdadera vino a este mundo. Y como decía Isaías, en lo que estaba muerto vino luz a resplandecer, pero para traer vida, porque mientras estamos bajo el sistema de gobierno de Satanás, la muerte rige nuestras vidas. Pero cuando estamos en el Señor, la muerte no rige nuestras vidas. Es decir, no es cuando Satanás o la muerte quiera llevarnos, Él lo va a hacer, sino cuando Dios disponga de nosotros decir, ya cumpliste tu misión, retírate, ven conmigo. En ese momento es cuando ya nosotros nos vamos, pero del resto la vida que es Jesucristo, la luz de este mundo, la luz que es Cristo, resplandece en nuestra vida y nos reaviva, nos reanima, nos aviva. Y ahí es cuando nosotros pasamos de muerte a vida, del reino caído, del reino de las tinieblas, al reino de la luz.
La luz de Jesús representa para aquellos que tienen un encuentro con esta luz, libertad, como les decía. Libertad a los cautivos, abre los ojos de los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sustenta y trastorna el camino de los impíos. Trastorna el camino de los impíos porque los que están en tinieblas no les gusta acercarse a la luz porque no les gusta que sus mentiras queden descubiertas. Exacto, que sean expuestos. Esto lo conseguimos en el Salmo 146 del 8 al 9. Además de esto, la luz de Jesús perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordias, sacia de bien tu boca. Ya no hablas mentira, hablas verdad, vida, bendición. La luz de Jesús te rejuvenece como el águila. La luz de Jesús bendice tu vida de una manera extraordinaria. Y lo que antes para ti era una verdad o creencias, argumentos que tenías del mundo, pasan a segundo plano porque la luz de Jesús, que es la verdad de la vida, alumbra tus ojos. Como decía acá, abre los ojos de los ciegos. En el mundo, en el mundo caído, en el reino caído, como lo decías tú hace un momento, hay muchas cosas que creemos que son de bendición, que son buenas, o que llaman a lo malo bueno, y resulta que cuando esta luz alumbra nuestros ojos y abre nuestro entendimiento, nos da vista espiritual, entendemos cuántas cosas erradas venimos haciendo, como le pasó a Pablo, le pasó a Saulo, y la luz de Jesús alumbra pues nuestro entendimiento y nos permite ver la verdad de la vida, que es Cristo. La luz del Señor viene siendo, para graficarlo así simplificar, una placa radiográfica de rayos X. Tú a simple vista tú no ves, sino que tú ves una forma, una figura, y tú aparentemente ves algo que está allí y para ti esa es tu verdad y eso se convierte en tu verdad y vives bajo esa verdad. Pero cuando esa placa radiográfica es expuesta a la luz, allí tú puedes ver los defectos que hay en el cuerpo que está plasmado en esa radiografía, y ahí es donde tú dices, hay un hueso roto, hay una mancha aquí, hay esto, y empiezas a ver los defectos que estaban ocultos en esa supuesta verdad. Así funciona la luz del Señor, todo lo expone a contraluz y ahí sale revelada la mentira o la verdadera verdad, digámoslo así, valga la redundancia. Desde el principio Dios separó la luz de las tinieblas. Eso lo conseguimos en Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Es decir, la luz no habita donde hay tinieblas y donde hay tinieblas no hay luz. Pero como lo leímos ahorita en Juan, la luz prevalece por encima de las tinieblas, exacto. Y todo queda expuesto, resplandece. Todo queda expuesto. Dios es luz y quiere que nosotros seamos luz junto a Él. Quiere que vivamos en la luz. Ya vimos lo que representa la luz. Libertad, sanidad, verdad, protección, prosperidad, vida, entendimiento. Dios quiere que nosotros vivamos en la luz. Romanos 13, 12, 14, del 12 al 14, nos dice que debemos vestirnos armas de luz, vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Romanos 13. Del 12 al 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveéis para los deseos de la carne.
Andemos como de luz. Andemos como de día. honestamente. Esa palabra es importante porque la honestidad es un rasgo de luz. Isaías 50:10. Cuando caminamos en honestidad, no tenemos temor de las tinieblas. Dice así: ¿quién hay entre ustedes que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y Miqueas dice que Miqueas 7:8, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Queremos decir con esto que aunque estamos en un reino de luz, en un mundo caído, donde las tinieblas es lo que prevalece, aunque parezca luz, no es luz verdadera, aunque se vea bonito, aunque brille como el oro, no todo lo que brilla es oro, nos dice Dios en su palabra que aunque moremos en tinieblas, Jehová es nuestra luz. Y mientras nosotros caminemos honestamente y andemos como de día, como lo leyó la señora Flor ahorita en Romanos 13, Él va a alumbrar nuestro entorno, nuestro caminar. Un regalo maravilloso de luz que nos otorga el Señor Jesucristo es la gracia. Ese es el mayor regalo de luz que Él nos otorga. La gracia es un regalo inmerecido. Él llevó todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, rebeliones, transgresiones en su cuerpo, las llevó a la cruz del Calvario por nosotros. O sea, Él hizo ese sacrificio para que nosotros recibiésemos salvación. Eso es gracia. Efesios 2 del 1 al 10 nos dice que somos salvos por gracia. Del 1 al 10. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es la gracia, como les decía, un gran regalo de luz. Y como allí dice, estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, antes de conocer a Jesucristo. Cuando tenemos un encuentro con Jesús y conocemos de Él, nuestra vida resplandece, como le sucedió a Pablo, y recibimos este gran regalo llamado gracia. Y maravilloso lo que dice en el versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Buenas obras es algo representativo también de la luz. Ahora vemos allí en 1 Timoteo 1 del 12 al 17, el regalo maravilloso de gracia recibido por Pablo, de parte de Jesús. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor,
porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Poderosa declaración. Pablo se hace como un recordatorio de sus pecados. O sea, yo fui blasfemo, perseguidor, injuriador. O sea, no merecía de la gracia de Dios, ni de su misericordia, ni de la salvación. Si vean la gran misericordia y la gracia de Dios, que a un hombre como Pablo le perdonó ese gran pecado de blasfemia, injuria, y cuánto más no va a hacer contigo, cuánto más no hace por mí. Para Dios, como le decíamos, hemos dicho en altares anteriores, Él no tiene una escala, o sea, un medidor de pecado. No, este es un pecadillo clarito, este es uno más grande, este es un porcentaje. No, para Dios pecado es pecado. Todos están en el mismo rango, en el mismo nivel. Y Él con su gracia pues nos perdona. Si nuestros pecados eran rojos como la sangre, vienen a ser blancos. Él blanquea los pecados, los lleva al fondo del mar y más nunca se recuerda de ellos. Y dice Pablo que, o sea, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales Él es el primero. Él allí lo reconoce, que Él era un pecador. Pero si te pones a ver, fíjate que ve todo lo que está haciendo Pablo, está reconociendo y ve toda la trayectoria negativa que él traía antes de recibir al Señor. Y mucha gente reconoce, gente entendida y gente que lee la Biblia o porque escuchan o lo han oído, reconocen que el apóstol Pablo fue uno de los más grandes, como tú dijiste al principio. Y le hacen reverencia en cuanto a, oye, me quitó el sombrero con ese hombre. Y ese hombre fue un grande, ese hombre fue un duro, ese hombre, bien, chévere, eso ciertamente es así. Pero hoy en día cuando una persona, porque si tú lees todo lo que Pablo hizo malo, tú dices, este hombre no merecía nada, de Dios nada. Pero hoy en día una persona que asesinó, que mató, que robó, que adulteró, recibe al Señor y comienza a caminar en esa transformación, es transformado y empieza a dar frutos de arrepentimiento, lo injurian o lo quieren lanzar para la hoguera, no le dan el voto de confianza. Claro, Pablo también pasó por eso, porque Pablo bien lo dice, que él estuvo al principio con sus hermanos y cuando el que lee, el que continúa leyendo el capítulo 9 de Hechos, se da cuenta que los mismos cristianos lo rechazaban. Era porque Pablo los perseguía, más bien le tenían miedo y después cuando lo veían ahí vulnerable decían, ¿qué? Ahora tú eres cristiano. O sea, y eso pasa todo el mundo por ese filtro. Pero Pablo fue perseverante, no le importó el oprobio, no le importó que le dijeran, lo criticaran, sino que cuando Dios limpió su nombre, cuando la luz del Señor resplandeció en él, ahora él se convirtió en un luminario para mucha gente. Ahora era él el que reflejaba la luz de Dios para alumbrar a otras personas. Y las personas seguían a Pablo. Eso es lo grande de la luz del Señor, cuando llega a nuestra vida. Así es. Y cuando el Señor nos otorga este regalo de gracia, este maravilloso regalo de luz llamado gracia, tenemos vida nueva con Él. Nuestros pecados son sepultados y una nueva vida
O sea, Él borra todo y hace como dice el dicho popular, borrón y cuenta nueva. Nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo, exacto, esa es la palabra. Nacemos de nuevo cuando tenemos un encuentro de esta naturaleza, un encuentro genuino con Y Jesús. como leímos en Efesios, inmediatamente Dios nos sienta, porque ahí habla en presente, nos sienta en lugares celestiales junto con Cristo, o sea, en lugares de honor. Ahora dice también Pablo en Romanos 6:4 que somos sepultados juntamente con Él. Cuando Jesús llevó todo nuestra bolsa de pecados a la cruz y cuando lo recibimos, cuando nosotros recibimos y confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador y que Él murió en la cruz por nosotros y que resucitó el tercer día y que está sentado en lugares celestiales, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro antiguo yo o nuestra vieja vida queda sepultada juntamente con Él. Aquí Pablo exhorta de la siguiente manera, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, no porque Cristo llevó todos nuestros pecados y ya yo soy perdonado, yo sigo cometiendo pecado porque como ya Él llevó mis pecados, ya Él me dijo a mí que porque eso sería infringir, es como violentar. Eso sería libertinaje. Eso sería como pecar deliberadamente. Claro. Y lo habla Pablo también en el libro de Hebreos. Es pecar deliberadamente porque lo estás haciendo con toda la malintención y alevosía. ¿No? Y conocimiento, porque ya sabes que Cristo te limpió y que no debe. Exacto. Es pecar con alevosía y eso al Señor no le agrada. Entonces, no agarrarme de eso como justificativo para continuar pecado, porque bien es cierto, somos pecadores. Pero el Señor nos permite a través de este regalo de luz llamado gracia, nacer de nuevo y tener vida nueva. Ahora bien, algo que sucede, como lo que decías tú hace un momento, que el Señor, tenemos ese encuentro sobrenatural con Él, lo tuvo con Pablo y ahora Él era foco de bendición para los demás. O sea, un instrumento escogido para salvación, bendecido para bendecir. No nada más, recibí este regalo de gracia y me lo quedo, no lo comparto con nadie, porque el Señor nos dejó una gran comisión de predicar el Evangelio, de calzarnos con el Evangelio, la disposición de proclamar su Evangelio. Entonces, cuando nosotros recibimos este regalo de gracia es para ser instrumento. Pablo no fue sacado de las tinieblas en las que estaba para que, ya recibí, me quedo en mi casa, soy el santo. No, el Señor nos manda a predicar su Evangelio. El creyente que sigue a Cristo, que es la fuente de luz, ¿verdad? También se transforma en luz. Lo vemos en Mateo 5, 14, 16, donde el Señor Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué dice al respecto de esto? Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No se enciende una luz para meterla debajo de una mesa. La luz se enciende para colocarla encima de la mesa y que alumbre a todos los de la casa, primeramente. Ese es nuestro primer ministerio. El candelero estaba alto. Y eso es para que alumbre a todos, todo el espacio, toda esa área de la casa. Y todo el que se siente debajo de esa luz va a ser alumbrado. Entonces, si Jesús es luz, nosotros recibimos a Jesús, nos convertimos en luz. Luz del mundo, luz en las tinieblas. En Hechos 26 sucede con Pablo.
el Señor dice que Pablo es instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, para que conociera su voluntad y viera al justo y oiga la voz de Jesús. Y también le dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquello en que me apareciste, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que, nos dice en Hechos 26:18, abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Jesús perdón de pecado y herencia entre los santificados. Cuando nosotros recibimos al Señor y vemos lo maravilloso que es este regalo de luz, cuando comprendemos, cuando lo recibimos, cuando lo comprendemos, cuando somos bendecidos, créeme que nosotros vamos a querer compartir estas buenas nuevas con todas las personas que se nos... Pero primeramente ganar nuestra casa. Porque una promesa del Señor es cuando creemos en el Señor Jesús, somos salvos nosotros y nuestra casa. Somos instrumentos. Segunda de Tesalonicenses, seguimos conociendo un poco más de Pablo con respecto a su ministerio y con respecto a cómo el Señor lo utilizó y lo que quiere que hagamos nosotros. Ahí dice en Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 17, que somos escogidos para salvación, y él nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La verdad es Jesús, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual los ama y les dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Jesucristo es el que nos va a dar la fortaleza para nosotros ser luz y ser de bendición a otros. Pero para lograr esto debemos aferrarnos a la palabra de vida. Su palabra es luz. Leemos el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y 125. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. La palabra de Dios es luz. Cuando nos exponemos a ella, tenemos entendimiento. Y Jesús es la palabra. Y Jesús es la palabra. Todo está conjugado. El Salmo 19. ¿Cómo vamos a hablar de algo que no conocemos? Entonces el Señor nos dejó este maravilloso manual de vida llamado Biblia, donde hay una colección de libros desde el principio hasta el fin que nos habla de este maravillosa luz de vida llamada Jesús. Algo más aquí que dice el Salmo 19 con respecto a la palabra. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra de Dios convierte el alma. Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Y ese versículo que leíste del Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Imagínense lo útil de tener una lámpara cuando estamos en oscuridad. Y la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es vida. También nos insta el Señor que andemos como hijos de luz. En Efesios 5 nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y del 8 nos dice, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos
luz en el Señor, anden como hijos de luz, porque nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahí se menciona nuevamente la desobediencia como un rasgo característico de las tinieblas. Que no seamos partícipes de ellas, ni que participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien debemos reprenderlas. Cuando somos llenos de luz, somos luz del mundo, debemos reprender las obras de las tinieblas y andar como hijos de luz. ¿Vas a agregar Debe ser algo? reprendida. ¿No? Toda obra de las tinieblas debe ser reprendida. Y bien Cristo lo dijo. Todo el que anda en tinieblas no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, esto pasa, mucha gente que no conocen del Señor andan haciendo lo malo, corruptos, andan en infidelidad y todo. No van a una iglesia verdadera, y hablo así con toda la de la ley, porque hay iglesias que reprenden el pecado, como manda aquí Pablo, y ve que Pablo lo manda como una orden. Y hay iglesias que no, vente que aquí te aceptamos como eres, tal, pero no le decimos nada para cuidar sus corazones, pero ahí lo tenemos, que en algún momento Dios le va a tocar el corazón. No, porque es que Dios no obliga a nadie, Dios no entra en el corazón de nadie que no lo deje entrar, y Dios no obliga, pero Él nos da a nosotros como labor trabajar sobre la persona, reprendiéndola y exhortándola, hablándole con la verdad. Claro, con misericordia, con amor, porque si no exhortas con misericordia, no lo van a hacer contigo cuando tú te equivoques. Pero el Señor manda eso, y cuando nosotros andamos hablando, mucha gente en el mundo anda así y no van a una iglesia para que lo reprendan. Ahora, por el otro lado de la moneda, gente que están en iglesia y que tú les vas enseñando, los vas dirigiendo, y cuando te toca exhortarlos, se apartan. O cuando son confundidos, o son llevados por otra doctrina, o son confundidos por Satanás, son tentados y cometen un pecado, no van hasta donde su líder, o hasta donde su pastor, o hasta donde la persona que Dios le puso para que los ayude, sino que se esconden y se hacen más partícipes del pecado para que no le reprendan, porque bueno, le agarró el gustico a la cosa, y eso está mal. Y eso es lo que Pablo aquí dice: reprendan todas las obras de las tinieblas, ¿no? Porque si tú no las reprendes, te vuelves partícipe de ellas, o sea, tú participas en eso. Y bien me decía mucho el Espíritu Santo hace unos meses atrás: no participes del pecado, no apoyes, porque serás cómplice. Así mucho me decía el Señor, pero me lo decía era para que yo reprendiera cosas que Él me mostraba, y yo fuera y lo reprendiera. Y así es que obra el Espíritu Santo. El que de verdad quiere tener un encuentro genuino con el Señor, así es el Señor. No vas a andar con el Señor en pecado. O te limpias o te limpias. Sí, cuando nacemos de nuevo, que somos alumbrados por esta luz llamada Jesús, que nacemos de nuevo, somos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo redarguye, pues si estamos participando en las obras de las tinieblas, Él nos redarguye. Pero muchas veces queremos agradar más a hombres que a Jesús, y entonces callamos esa voz del Espíritu Santo. Ay, ¿será Él? ¿Será de verdad Él? Ay, yo no creo, porque mira, fulanito lo está haciendo, o sutanito lo hace, entonces caemos en el aquel lo hace, no creo que esté mal. Pero es que el común denominador en el mundo es que todo el mundo lo hace, y es bueno porque todo el mundo lo hace. Y que todo el mundo lo haga no significa que sea bueno, que sea luz. Por eso dice que la luz verdadera, lo dice en Juan, lo leímos, que la luz verdadera vino al mundo, la luz verdadera. Porque hay mucha luz en el mundo que no es luz verdadera. Ya lo se ha explicado en otros altares. Que es lo que tú explicas de la lámpara esta, donde quedan atrapados los insectos. Esa luz los embombilla y resulta que quedan así. Pasa con muchas luces que están en el mundo y no son para bendición, sino para maldecir tu vida. Por eso es que cuando nosotros tenemos ese encuentro con la luz de Jesús, Él abre los ojos de los ciegos y entonces nos da como ese discernimiento: esto no es luz verdadera, esto sí es luz verdadera.
y nos permite caminar en la luz de Jesús. A veces la persona se quiere apoyar en su pecado con otra gente que peca o con otra gente que no reprende pecado, que también anda en pecado, pero anda en pecado oculto, solamente buscando el apoyo para sentirse bien y seguir haciendo, como diciendo, no, pero si este me está apoyando, no, aquel lo que pasa es que es un exagerado o aquella es una exagerada y se apartan apoyándose unos con otros en pecado, que es lo de la lámpara esa. Van y son electrocutados después cuando les... Y muchas veces caemos en el error de, no se me ha descubierto, quiere decir que voy bien, pero la luz todo lo expone y tarde o temprano esa luz va a sacar, o sea, evidente de lo que estás haciendo en tinieblas. Cuando seas expuesto a la luz, todo lo que tenías oculto. Como lo leímos en Romanos 13, que andemos, o sea, que la noche se acerca, que andemos como de día. Y andar de día es andar honestamente, también lo dice allí. Entonces, bueno, la luz de Jesús es un maravilloso regalo que vino a la tierra para darnos salvación, para darnos vida eterna, llenarnos de su amor, sanar todas nuestras dolencias, rescatar nuestras vidas del hoyo, y viene para bendecir. Bueno, esperamos que sea de bendición en sus vidas esta poderosa palabra que compartimos el día de hoy, que caiga en buena tierra y dé frutos abundantes de bendición, de paz, de prosperidad, en el nombre de Jesús. Amén.